especiales. Estoy bien contenta, de verdad, bien agradecida con el Señor, porque hoy tenemos una pareja hermosa de él es indio, se llama Guru, Guru de la familia Tota. Tenemos a Guruji, tenemos a su esposa Vero. Vero es chilena, tienen 11 años de casados, ellos sirven en la India. Guru viene de un trasfondo hinduista convertido y es aquí donde quiero presentárselos, quiero que los conozcan, vamos a conocer acerca de la cultura, acerca de cómo llega el evangelio a las personas hoy día. Así que Guru, G, Ambero, so good to have you here. Please let us know that you are there. A ver, hola Guru. Yemasiki. Namaste. Qué gusto tenerlos. Ya sabían de ellos, vimos sobre los saludos, así que me da mucho gusto. Gracias en verdad por aceptar el compartir este tiempo con nosotros, el poder saber más de ustedes, el poder seguir uniéndonos al clamor de nosotros como iglesia universal para que Jesús sea luz entre los hindús. Así que muchas gracias. Thank you so much for being with us. And, vamos a empezar a hacerle preguntas a Guru. Hemos estado orando mucho por esta entrevista. Entonces, quiero que sepan que nuestro anhelo es que la familia Tota sea muy bendecida en este tiempo. Y bueno, como saben, él es indio, ella es latina, chilena. Dios los unió, 11 años de matrimonio. Y yo quiero preguntarle a Guru. Guru, ¿nos podrías contar cómo conociste al Señor? ¿Qué es lo que antes tú creías cuando eras hindú? ¿Qué practicabas? ¿Quién te compartió? ¿Y cómo es que seguiste a Cristo? Vero, su esposa, le va a traducir para ver. So, Guru, it's your time. Please share with us about how you met the Lord, who shared Christ with you, and how is that you became a believer. Okay, first of all, I would like to thank you, Sister Gloria, Con todo gusto. and the team for giving this opportunity. Primeramente quiero agradecer a la hermana Gloria y a todo el equipo por darnos esta oportunidad. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Okay. Gracias. Also, I thank you, each one of you, and I'm so blessed to be with you. Y gracias a todos ustedes porque soy bendecido el poder de estar acá. Yeah, and I was born in a Hindu family. Yo crecí en una familia hinduista. So I was born in a caste called Kshatriyas, at second level. Yo crecí en una casta llamada Kshatriya, que es la que está en el segundo nivel, Yeah. acá. Also, I was born in a village. Y también nací en una villa. So my village was a very traditional. Mi villa era muy tradicional. Also, I was my house surrounded by many temples. Y mi casa estaba alrededor de muchos templos. So from childhood, my parents used to teach me about Hindu gods and goddesses stories. Desde muy pequeño mi padre me enseñaba acerca del hinduismo y de las historias de los dioses hindúes. Yeah, so I used to hear from him and see gods are worshipping other gods. Y también escuchaba de él y veía cómo, can you repeat again, sorry? Gods are worshipping other gods in Hinduism itself. Y que también cómo ellos adoraban otros dioses en el hinduismo. Also, I see that they are not all powerful. Y también empecé a dar cuenta que no eran muy poderosos. Yeah, so they have lack of knowledge or lack of ability to overcome the situation. Tenían como falta de habilidades para sobreponerse a las situaciones que estaban pasando. So I've been hearing from my father. Yo escuchaba desde mi papá. And their gods are so many gods.
que de muchos dioses habían. And then also my father taught me how to worship gods in the home. Y también mi papá me decía cómo adorar a los dioses en la casa misma. So every day morning, as a firstborn male child, Y todas las mañanas, como yo era el primer hijo de la familia hombre, so I used to do decorate gods, y lo que yo hacía era decorar a los dioses and then I used to do pujas in my home. y hacía estas pullas. Yeah, and then my family participate with me. Y mi familia participaba conmigo So that's how my day starts. y así comenzaba mi día. And then even in the end of the day, Y al same thing final- I do, and we go to bed. Y al final del día hacía lo mismo y después nos íbamos a la cama a dormir. Yeah, so not only at the home I was doing. No solamente en la casa lo hacía, So as I said, I was my home surrounded by many temples. como yo les decía, alrededor de mi casa hay muchos templos hindúes. So I used to go to temples and sleep in the temples, Así que también yo iba a los templos y dormía dentro de los and templos. believing God bless me, my family. Y creyendo que los dioses me iban a bendecir a mí y a mi familia haciendo esto. Also, and God would speak to me. Y también los dioses me iban a hablar. Yeah, same thing I used to do in the temples also. I used to give baths to idols, También esto lo hacía yo en los templos. Iba y bañaba a estos dioses, put clothes on them, los vestía, put flowers, les garlands. ponía guirlandas, que son las flores, On the special festival days, I used to take gods to the streets. y también en los días especiales, los festivales, yo los acarreaba llevándolos en las calles. And calling people to come, great gods has come to your home, and worship them. Y también llamando a las personas diciéndoles, un gran Dios se han venido, vengan y adórenle. So that was my job I did in my childhood. Eso era como mi trabajo que hacía desde muy pequeño. Also, my father, he used to end a story with one statement. Incluso mi padre siempre terminaba la historia con como un mensaje. Every story, end of the story, he was the statement, we must find God. Siempre él terminaba la historia que me contaba con esta palabra: tenemos que encontrar a Dios. So that made me to search God. Eso me hizo empezar en una búsqueda de Dios. So I went to temples and high mountains. Y yo fui a los templos que se encontraban en las montañas en altitud, So there I didn't find. y yo no lo encontré. Yeah, I didn't. Hours together, I used to stand in front of the idols Y yo muchas horas me paraba enfrente de estos ídolos and eager to listen from them. y con esta ansiedad de poder escuchar de ellos. And I didn't get any satisfaction. Y yo no lo podía encontrar ni encontrar ninguna satisfacción ahí. Also, people used to tell me, you are doing great job. You are close to gods. Y la gente me tendía a decirme, tú haces un gran trabajo porque estás muy cercano a los dioses. So one side I was so proud what I was doing. Y por un lado yo me sentía como muy orgulloso de lo que estaba haciendo. On the other side, I was not getting that satisfaction in my heart. Pero en otro lado no sentía la satisfacción que necesitaba en mi corazón. So not only that, what Sister Gloria has shown, the values, No solamente practice, lo que la hermana Gloria comentó acerca de los valores y las prácticas. I started doing all those things. Yo empezaba haciendo todas estas cosas. Yeah, worshiping gods, worshiping cow, Adorando a Dios, adorando a las vacas. also going to the temple, and I used to round 101 time to around the temple. Incluso haciendo estas cosas, haciendo en los templos y haciendo alrededor, rodeando los templos 101 veces. Yeah, so but I never had a satisfaction. Pero nunca tuve una satisfacción. Yeah. So and then as I grew up, Entonces empecé a crecer so I used to visit temples in the caves. y mientras iba creciendo, iba visitando los templos en las cuevas. So I didn't find on the high mountain. Porque no lo encontraba en las altas montañas. Maybe if you're going to the caves, maybe I can find God and hear his voice. Entonces pensé, si yo voy a las cuevas subterráneas, ahí a lo mejor voy a encontrar a Dios o escucharle. Yeah, with my friends, we go there and we offer the pujas, and we did so many things. Entonces con mis hermanos, con mis amigos, yo iba a esos lugares, hacíamos pullas para tratar de encontrar.
Yeah, and there I didn't find. I Y- didn't find. y no encontró a Dios ahí. So that thirst was in my is there, but I never satisfied. Y había Still. como una sed en mí que no podía satisfacer. So and the coincidence, wherever I go, next to there a temple. Pero había una gran coincidencia. Siempre que iba a un lugar, al lado había un templo hindú. I stayed in many places. Y yo estuve en diferentes lugares. Yeah, next to the where I stay, temple was there. Y siempre donde yo iba, al lado había un templo. I keep on searching God more and more. Y yo empecé una búsqueda de Dios más y más. Yeah, and I never satisfied and find. Y no estaba satisfecho y no lo encontraba. But after my graduation, Después de que yo me gradué de mis estudios, so I was working in a stock market. yo empecé a trabajar en la bolsa de comercio. So there I met one man. He is a highly educated man. Ahí me encontré con un hombre que era un hombre muy educado Also, he was born in a priestly family. y él había nacido en una casta de sacerdotes. Yeah, and also is an advocate of court. Y también era un abogado de la corte. And then I seen is very humble man. Pero me podía dar cuenta que este hombre era muy humilde, Yeah, he treats everybody same. que trataba a todo el mundo por igual. And then same time I was noticed he was wearing a cross. Pero algo me di cuenta que él estaba cargando como un collar con una cruz. Yeah, from childhood I have many friends from priestly family, Desde muy pequeño yo tenía amigos que venían de los grupos sacerdotales, and they are the one used to tell whom to have fellowship with, whom not to have. y ese grupo de personas son los que nos enseñan con quién me tengo que relacionar y con quién no me tengo que relacionar. Also, they used to tell that Jesus is a low caste God, Y ellos unimportant God. también nos decían que Jesús es un Dios de las castas bajas, un Dios no importante. Even I never had an opportunity being with them. Incluso yo nunca tuve una oportunidad de relacionarme, estar con esta gente. Even in my schools and colleges, they sit in very backward and we sit very forward. Incluso en mi colegio, mi universidad, ellos se sentaban muy atrás y nosotros adelante, no había un relacionamiento. And we never mingle and play games also. Incluso no nos relacionábamos y nunca jugábamos juntos. And now here I am seeing the priestly man wearing a cross. Y ahora estoy viendo a este hombre que es del grupo de los sacerdotes, estaba usando un collar con una cruz. So I was angry. Yo lo miré y me enojé. Also, I was I want to know why he is such a good man. Pero yo quería saber por qué él era un buen hombre. I also believe because we used to wear threads or God symbols so that we can be good like gods. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la costumbre de usar como cáñamos, o amarrarnos pulseras o collares de los símbolos de los dioses para ser buenos. And now I thought maybe he's wearing this low caste God symbol, so he's a very good person. Entonces yo pensé, bueno, está usando este collar con el símbolo de este dios de las castas bajas, por eso a lo mejor es un buen hombre. With these two reasons, I questioned him. Entonces con estas dos razones yo le hice una pregunta. He just smiled at me and he didn't answer to my question. Y yo le hice estas preguntas a él y él me miró, se sonrió y no me respondió. And the next week again he came to my office. Y nuevamente la próxima semana volvió a mi oficina. And he told me, he asked me, Guru, you want to know what you asked? Y él me dijo, Gurú, ¿tú quieres tener una respuesta a lo que me preguntas? I said, I want to know. Sí, yo quiero saber. So he told me, give me time, I will come back and I'll talk to you. Entonces me dijo, dame un tiempo, voy a para yo volver y responderte. So one day he was traveling from Hyderabad to Chennai by the train. Y un día este hombre está haciendo un viaje desde Hyderabad a Chennai a través de un tren. So in the train he met one family. They're born and brought up in Hindu, a priestly family, but they become a Christian. Y en ese tren este hombre se encontró con una familia que había crecido en el hinduismo, pero eran seguidores de Jesús. So also they were serving God in Hyderabad. Y también estaban sirviendo a Dios en Hyderabad. So while they were talking, and the advocate asked them, so if you don't mind, would you able to talk about your God to my friend? Entonces cuando ellos estaban conversando, este hombre abogado le pregunta, ¿les podría ustedes hablar de su Dios a mi amigo?
So they said, that's what we are doing. Here is a card. Tell to your friend to come to our home. Entonces le dijo, sí, eso es lo que nosotros hacemos, así que toma nuestra tarjeta de presentación y pásasela a tu amigo. So after 1 month, he came straight away from railway station to my office and he gave me a visiting card. Después de un mes, este hombre vino directo de la estación de tren a mi oficina y me pasó esta tarjeta de invitación, And he told me, presentación. go and meet this family and you will find the answer for your question. Y me dijo, anda, encuéntrate con esta familia y vas a tener respuesta a tus preguntas. The same day I went to their home. Y ese mismo día yo fui a esa casa So they had a family prayer meeting. y en esa casa había como un grupo de oración como familia. So then as soon as I entered her home, I seen a different kind of worship. I seen. Y primera vez que yo entro a esa casa y me doy cuenta de que había una forma de adoración distinta. So I hesitated to enter and I was going out of the home. Yo no quise entrar y me traté de escapar de ahí, So there were children playing in the outside home. pero habían unos niños jugando fuera de esta casa. So children took me, uncle, you come with us, so we will be with you. And they took me inside home. Y estos niños me dijeron, tío, nosotros vamos a estar con usted, así que ellos me llevaron dentro de la casa. So they just finished the praying and singing. Y They're cuando, about to pray. cuando termina el tiempo de canciones y van a orar, And the children, they told, uncle, close your eyes. We are going to pray to our God Jesus. y los niños me dicen, tío, cierra tus ojos porque vamos a orar a nuestro Dios Jesús. So without knowing, I just closed my eyes. Sin saber nada, yo cerré mis ojos. So few minutes later, again they told, uncle, open your eyes. Prayer is over. Y después de un tiempo me dijeron, tío, abra sus ojos, la oración terminó. I was looking at these little kids. Y literalmente yo miraba a estos niños, So they were full of joy. ellos estaban llenos de gozo. And I started look around me. Y empecé a mirar alrededor mío. Literally, I seen people faces were shining. Todo el rostro de las personas que estaban ahí como que brillaban. And in my heart, I was questioning. Y en mi corazón empecé a cuestionarme. So many years I've been with these gods and doing so many things for them. Todos estos años yo he estado con estos dioses y haciendo muchas cosas para ellos, I never had the joy. pero nunca he tenido gozo. How come these little kids and these people who are worshiping low caste God, unimportant God, ¿Cómo este niño y estas personas que adoran a un Dios que no es importante y de las castas bajas, has this joy? tienen tanto gozo? So that questions are going in my heart. I felt so guilty. My heart was so heavy. Y ahí esas preguntas venían a mi corazón y yo me sentía cada vez más culpable y mi corazón se sentía más pesado, lleno de culpa. So there was a doctor. He was sharing John 3:16. Y en esa reunión había un doctor que empezó a compartir acerca de Juan And 3:16. especially was emphasizing, talking about eternal, believing Jesus will have eternal life. Especialmente él enfatizaba en si crees en Jesús, vas a tener vida eterna. So I never hear about this eternal life. Nunca había escuchado acerca de la vida eterna. So all my life I was thinking I will be coming into many births and reincarnation. Y siempre yo pensé en mi vida, nosotros vamos a empezar a este proceso de reencarnación de muchas muertes y vidas. And doing so many things, good things, Acierto también muchas cosas and buenas coming into better caste. y para así poder llegar a una casta mucho mejor. And then do not know, we are not sure about the salvation, moksha. Incluso Salvation. nosotros no estábamos seguros de lo que es la moksha o salvación, aunque hiciéramos todo esto. We are bounded by this birth and rebirth cycle. Nosotros estábamos como atados en este ciclo de reencarnaciones, muertes y vidas. So I know that that's not easy way to get this salvation. Y nosotros sabemos que no es fácil, un camino fácil de obtener la salvación. But here doctor is saying, just believing Jesus, you will have eternal life, abundant life. Y aquí este doctor está diciendo,
Si crees solamente en Jesús, vas a tener esta vida eterna, esta vida abundante. So another question added to my heart. Otra pregunta se sumó a mi corazón, estaba ahí. I was questioning in my heart, sitting there literally. Yo estaba literalmente cuestionándome y haciendo preguntas y mi corazón se ponía más pesado. We have 33 millions of gods. Tenemos 33 millones de dioses And nobody said about like this. y ninguna ha mencionado o hablado acerca de And esto. nobody offered this abundant life. Y ninguno de ellos ofrece esta vida abundante. How come this unimportant God gives? ¿Cómo este Dios no importante da esto? So I was waiting. Let them finish. I want to question them. Entonces yo estaba esperando que terminara desde ese tiempo para hacerle preguntas. So after the meeting, I introduced myself to the family. Después que terminado la reunión, me presenté a esta familia And I came to know why this man was wearing cross. y ahí yo me empecé a dar cuenta por qué este hombre usaba la cruz. And this family, they were very kind, and they said about Jesus, who Jesus is. Y esta familia me era tan cariñosa y me compartieron acerca de quién era Jesús, What he has done. qué es lo que Jesús hizo, And then if you believe that eternal life is life belongs to you. y me dijeron, si tú crees, la vida eterna te pertenece. So that's all they said. Eso es todo lo que me dijeron. And then they told, we have a habit of praying. Anybody comes to our home, we would like to pray for Y them. nosotros tenemos el hábito de orar, así que si alguien viene a nuestra casa, nos gusta orar por la persona. So if you don't mind, we would like to offer prayer. Si tú no tienes problema, me gustaría ofrecerte nuestra oración. So I had experience. I thought prayer is just closing eyes and opening eyes. Bueno, anteriormente ya había tenido una experiencia de oración, era cerrar los ojos y abrir los ojos. So I told them, please go ahead. Entonces yo le dije, ya, bueno, Yeah. háganlo. So they were praying. Cuando ellos empezaron a orar, My heart was so light, mi corazón empezó a sentirse muy liviano. and I do not know what was that experience. Yo no sé qué era esta experiencia, But I felt something different. pero yo sentí algo diferente. Yeah. And then immediately a prayer, I asked, what is the magic in your prayers? Cuando terminaron la oración, yo le dije, oye, ¿qué es esto mágico en su oración? So I was doing some magic things to Porque, hear from God. porque yo hacía estas cosas mágicas para poder escuchar de los dioses. And now here, and then this family, they told me, in our prayers, there is no magic. Y estas personas me dijeron, en nuestra oración no hay nada mágico. We are not a magic people. Nosotros no hacemos magia. And moreover, our God is not a magic God. Y más aún, nuestro Dios no es un Dios que hace magia. Our God is a speaking God. Nuestro Dios es un Dios que habla. And then I said, how come he speaks? Entonces yo dije, ¿cómo habla? I've been waiting for this thing. Yo estaba esperando esto So justamente. they told me, through Bible, our God speaks. Y él me dijeron, a través de la Biblia, él habla. So there is a gospel of John. Y hay un evangelio llamado el Evangelio de Juan. So if you read, Si tú lo lees, our God speaks to you. Dios te va a hablar a ti. And that's how they told me. And Eso me dijeron. if you don't mind, we will give it you New Testament Bible. Y si no tienes problema, te vamos a regalar un Nuevo Testamento de la Biblia. And along with Bible, I asked to give me newspapers. Entonces, juntamente con la Biblia, yo les pedí a ellos que me dieran papel de diario, newspapers. So I want to wrap it Bible, nobody can see. Y yo quería envolverla para que nadie la pudiera ver en mis manos. So that's how I went to my house. Y así yo fui a mi casa. And I planned in the middle of the night, I would wake up and read this word and let me listen from God. Entonces yo planeé en la mitad de la noche abrir este libro y escuchar acerca de Dios. So whenever I get up, somebody wakes. Y siempre que yo planeaba hacerlo, alguien se So levantaba. like that 2 weeks passed. Y así pasaron 2 semanas. So I couldn't able to read. Y yo no pude leer But I nada. want to hear from the God. Pero yo quería escuchar acerca de Dios. And also I was feeling I'm not able to read. Also this family, they don't know me. They trusted me and I gave my promise, I will read. Here I am not reading. Y aquí estaba yo le había dado una promesa a esta familia que lo iba a hacer, pero no había podido hacerlo. So again, I went back to their home and Así que yo volví a la casa de ellos I want to read the Bible to y them. yo quería devolverle el Nuevo Testamento o la Biblia a So ellos. again, they told me, our God is a speaking God. Y nuevamente ellos me dijeron, Dios es un Dios que habla, A speaking person will find you. pero esta persona que habla
te va a encontrar a ti and he will give you time. y Él te va a dar ese tiempo. So then again, they told, this is a gift, please keep with you. Y nuevamente ellos me dijeron, este es un regalo, así que guárdalo contigo. We are sure Estamos seguros our God will speak to you. que nuestro Dios va a hablar So contigo. that's how they told me, Eso me dijeron. to cut short the long story. Así cortando la historia corta, So one day, early morning, I heard somebody was saying, go away from here and you will have a best time. y una mañana muy temprano yo escuché que alguien me decía, ándate de este lugar para pasar un mejor tiempo conmigo. So I woke up and I see there was nobody. Y yo desperté y miré hacia alrededor, no había nadie. And how, no place, no name. No había un lugar, no Where can I había go? un lugar, un nombre. ¿Dónde puedo ir? So here I have a good job, Donde yo estaba tenía un muy buen trabajo, many friends. muchos amigos. And how can I live if I move from here? ¿Cómo voy a moverme de este lugar? That's how I went to my office. Y así me fui a mi oficina. And I received a phone call from Bangalore, other state. Y yo recibí esa mañana un llamado de Bangalore, de otro estado de A India, friend of mine. donde estaba un amigo mío. So he was working in a Christian organization in Bangalore. Y él trabajaba en una organización cristiana en Bangalore. And he called me. Él me llamó. Immediately I remember the dream. Inmediatamente yo me acordé del sueño. So maybe this might be a place. A lo mejor ese es el So lugar. if I go there, Si yo voy a ese lugar, none of my friends are there. ninguno de mis amigos está ahí. Even different language. Aunque sea una lengua distinta, So I go there and I read this Bible. voy a ir allá y voy a leer esta Biblia. And then I can hear God from God. Y ahí puedo escuchar acerca de So Dios. that's how I took 3 months leave and I went to Bangalore. Y así de esa forma yo tomé 3 meses de permiso en mi trabajo y me fui a Bangalore. This friend of mine, he put me in a Bible college. Y este amigo mío me puso para vivir dentro de un instituto bíblico. Yeah. So there I couldn't understand anything. Ahí yo no entendí ninguna cosa, Yeah. They put me in a master's course. porque él me puso en un curso de máster. I do not know anything. Yo no conocía nada And they were teaching a Greek language, y ellos estaban enseñando el griego, hermeneutics. hermenéutica Yeah. And then the book of Daniel. y el libro de Daniel. So I'm not understanding anything. Yo no entendí ninguna cosa ahí. So, and then I was planning, I want to tell some lie and run away from there. Yo estaba pensando un plan, voy a decir una mentira para arrancar de este lugar. Yeah. And then president was observing, Pero he el- was watching. Pero el presidente de este instituto bíblico me observaba, me miraba Guru, what is going in your heart? y me dijo un día, Gurú, ¿qué está pasando en tu corazón? Tell me. Dime. I said, sir, I'm not understanding anything. Y yo le dije, Señor, yo no entiendo nada I aquí. feel I'm wasting my time. Siento que estoy perdiendo mi So tiempo. I came here to know God. Yo vine acá para conocer a Dios I'm not knowing anything. y no conozco nada. So then president told me, you no need to tell lie. Y él me dijo, el presidente, tú no tienes que decir ninguna mentira. I know you don't understand anything. Yo sé tú no entiendes nada. But he repeated me, my God will speak to you. Pero él me repitió esto mismo, mi Dios te va a hablar. Yeah, same word. I was hearing, keep on hearing this. La misma palabra que yo continuaba escuchando que personas decían. And he told me, go and stay in the church. Y me dijeron, ¿por qué no vas y vives en una iglesia? So maybe you will hear from God. A lo mejor ahí va a poder escuchar de Dios. So that's how I went from Bible college to the church. Y así yo fui desde el instituto bíblico a vivir en una iglesia. So it's a Korean church, Fuera una iglesia, a Korean church, Presbyterian una church. iglesia presbiteriana coreana. I was there in the church. Yo vivía ahí en esa iglesia. Almost 2 years I was there. Alrededor de 2 años yo estuve ahí. So what I decided, my time was finished, and I felt, without knowing God, how can I return to my place? Y así, bueno, mi tiempo ya pasó y yo sentí, bueno, si aún no sé nada, ¿cómo voy a volver a mi lugar? So I stood, not understanding anything. Y ahí- I was reading Gospel of John. Y ahí empecé a leer el Evangelio de Juan porque no entendía nada. And then
from there I went to Vaivam. Y desde ahí yo me fui a Jucum. Yeah, and the Vaivam, I was doing discipleship course. Ahí hice un curso de discipulado y entrenamiento. So they're having a quiet time. Y ellos tenían en ese tiempo un tiempo que tenía que tener uno a solas con Dios. So I choose to do quiet time in the park. Entonces yo escogí tener este tiempo a solas en un parque. And there I was started reading Gospel of John. Y ahí empecé a quiet time. leer el Evangelio de Juan en mi tiempo a solas con Dios. And in front of me, there was Hindu radical people, they call RSS. Y frente a mí, en ese mismo lugar, había un grupo fundamentalista llamado ISIS. Then there was doing a yoga. Ellos estaban haciendo yoga. And they came and they lit the light and they were praying to the light. Y ellos, ¿qué hicieron? Prendieron la luz y empezaron a orar a esta luz. And saying, Lord, lead us from the darkness to the light. Y ellos dijeron, oh Señor, sácanos de las tinieblas, tráenos a la luz. Or lead us from ignorance to the knowledge. Llévanos de la ignorancia a... ¿De ignorance tú? Knowledge. De ignorancia al conocimiento. And then we are in eternal death. Lead us from death to life. Porque nosotros estamos en una muerte eterna, llévanos de esta muerte a vida. So this was prayer I was praying from my childhood every Ellos- day and evening, morning and evening. Ellos estaban haciendo esta oración y en la oración que yo hacía todas las mañanas y en las tardes desde muy pequeño. By the time I came to John chapter 14 verse 6. Y ahí pasando ese tiempo yo llegué al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. And there God opened my eyes. Y ahí Dios abrió mis ojos. And a direct statement from Jesus. Y algo que Jesús dice directamente, I am the way, the truth and the life. yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father. Nadie viene al Padre. And I was looking, is there any God offered like this? Y yo empecé a mirar, ¿hay algún Dios que ofrece esto? Some people, some gods are there, Algunos dioses dicen, not direct offering. pero no directamente lo dicen. They said, if you worship me Lo dicen de esta manera, si tú me adoras a mí, and you may see the light. tú podrás ver la luz. And or if you worship me, Si tú me adoras, you will have a knowledge. tú vas a poder tener conocimiento. None of them are directly, they said they are the truth. Ninguno de ellos directamente dicen que son la verdad. Or none of them are offered life. Ninguno de ellos ofrecen directamente la vida. So here I see Jesus is offering this. Y aquí veo que Jesús está ofreciendo esto. So I was thinking, wait, how come is directly saying is the truth? Y ahí empecé, bueno, paré ahí y dije, ¿cómo él puede decir directamente que es la verdad? I went back again from the first chapter of John. Y John nuevamente the Gospel. empecé a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan. And this time I was writing. Pero en este momento ya empecé a anotar. So one side, whatever Jesus is saying, En un lado anotaba todo lo que Jesús decía other side, whatever Jesus is doing. y en otra parte todo lo que Jesús hacía. For example, when Jesus said, I am the life, Por ejemplo, cuando Jesús decía, yo soy la vida, see, the dead man Lazarus is calling to the life. él llama a un hombre muerto llamado Lázaro a vida Touching blind people and giving light to eyes. y también toca a un hombre ciego que le da la luz. So like that, I wrote it down and I looked and I didn't see any lie in Jesus' words. Y ahí anotaba todas las cosas y me empecé a dar cuenta de que no había ninguna mentira en las palabras de Jesús. I didn't see any lie in his actions. Y tampoco vi ninguna mentira en sus acciones. And then I said, Lord, all these years I was thinking you are unimportant God. Y empecé a decir, Señor, todos estos años yo decía que tú no eras un Dios no importante. And now here I see you are the truth. Pero ahora estoy viendo acá que tú eres la verdad. So this is what I was searching. Y esto es lo que yo estaba buscando. I want to hear from you. Yo quiero escuchar de ti. Now here directly I was stuck, so many minutes I was stuck with that verse. Y por muchos minutos estuve como parado frente a este versículo de la Biblia. Literally saying to me, Porque era como literalmente él me estaba hablando a mí. yeah, I am the truth. I am the way and the Yo life. soy No el one comes to camino, the yo Father. soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. And that's how I was repented that the same they were doing their yogasanas and I was here. I was kneeling down and I was repenting myself. Y en ese momento yo me arrepentí. Al frente estaban haciendo estas asanas, estas posiciones, esta yoga y oraciones. Y yo del otro lado
Doblé mis rodillas y me humillé delante del I Padre. confessed my sins, Confesé mis pecados and then I asked God, come into my heart. y le dije, Señor, entra a mi corazón. You know, I have peace. Y ahora tengo paz. I was really totally, I'm in the different world. Y ahora realmente, totalmente estoy en un mundo distinto. Yeah, look like all my bondages were broken. Todas mis cadenas fueron rotas. And that's how I was in the discipleship course. I was knowing about God's character, Y en este discurso de discipulado yo conocí acerca del carácter de Dios, reading more the Bible. aprendí a leer la Biblia I was strengthened. y me in my fui faith. fortalecido en mi fe. So I went back to thank that advocate. Entonces yo volví a darle las gracias a este abogado. And as soon as I entered his home, I seen big statues of gods and goddesses. Y apenas entré a su casa, me di cuenta que habían estatuas de grandes dios y dioses So I was a la entrada de su casa. thinking something wrong. Y yo dije que hay algo que está mal. So this is the man who connected me that Christian family. Este es el hombre que me hizo esta conexión con esta familia And here cristiana. is the statues, idols in his home. Y aquí veo estatuas, ídolos en su casa. So I went and I told what happened, how I come to know Jesus Christ. Y yo fui y le hablé y le dije lo que me había pasado y cómo llegué a conocer a Jesucristo So I thank him. para agradecerle. And then he said to me, I'm not a Christian. Y él me miró y me dijo, yo no soy cristiano. So he said he was believing wearing metal and the stones on particular day, he will have a good fortune in his life. Porque ellos piensan que cargando metales o piedra unos días especiales del medio de la semana van a tener fortuna y bendición. That day he was hurried to go to office. He didn't wear anything. Y ese día iba muy rápido cerca a la oficina y no estaba usando nada. So he came, and in the public garden there was in front of that bus station they were selling old coins and different metal things. Y ahí cuando iba hacia el trabajo, frente a un jardín o de la estación, había gente que estaba vendiendo metales o piedras o anillos. So he found a copper metal with chain. Y ahí encontró este metal y lo usó, de cobre y lo usó. And he was wearing, and he came to my office. Y that day. así él se lo puso y se fue a la oficina. Yeah, so that's how amazing God. Ven cómo es un Dios tan maravilloso, Yeah, so how God used, cómo and Dios usa. how God arranged the divine appointment. Él prepara una junta divina. Yeah, no connection, no church in my village. No había conexión, no había iglesia en mi I villa. do not have connection with Christians. Yo no tenía ninguna conexión con los cristianos, But I have a desire. I want to know. pero yo había un deseo en mi corazón, yo quiero I saber. was searching, Yo andaba en una búsqueda and then God sent this man. y Dios envió a este hombre. And this man is priestly man. Y este hombre que era un sacerdote I hindú. was surprised. How come you connected me to this Y yo family estaba sorprendido cómo él me conectó con esta familia who speaks opposition words to Christians? que habla en forma, esta persona que habla en oposición a los cristianos. ¿Cómo hizo esta conexión? But I really believe that God, as I think God is moved. Pero his yo heart. realmente creo cómo Dios había movido el corazón de este hombre. And later I know this man was believing Jesus. Y más tarde yo llegué a saber que este hombre llegó a conocer a Jesús. Yeah, the family was so close to him. And Porque sharing la gospel. familia que se conectaron era muy cercana a él y le compartió del evangelio. So this is how Jesus found me. Y de esa forma Jesús salió al mi encuentro. Not that I found him. No es que yo lo haya encontrado. God find me, Dios me encontró and reading his words, y al leer su palabra, he strengthened my faith. Él fortaleció mi fe.